Amigos, bienvenidos a su podcast 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y pues me acompaña mi amiga Paola. ¿Cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Paola Contreras, vicepresidente de Comunicación y Marketing de MPI en el Board 2026. Bueno, pues hoy tenemos a un gran invitado, un muy reconocido periodista que voy a permitirme presentar. Él es Carlos Mota, periodista de negocios y economía, con una amplia trayectoria en medios como El Heraldo de México, ADN 40. Anteriormente colaboró en El Financiero Bloomberg, Mundo Ejecutivo, Azteca 13, Milenio, Expansión, Forbes, entre otros. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Maryland y ha sido catedrático en diversas universidades y director del MBA del ITAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Francisco, gracias Paola. Estoy muy contento, muy honrado de que me hayan invitado. Gracias. No, pues quería empezar preguntándote, has entrevistado a miles de CEOs, ¿no? ¿Cuáles son las características de los CEOs que tú has visto que realmente logran trascender con sus empresas? Pues mira, yo diría que sí es común observar diferentes atributos y características en las personas que llegan a estas posiciones de director general de grandes corporaciones. Efectivamente he tenido la fortuna de hablar con muchísimos en todo el mundo y yo te diría que lo que homologa en cuanto a característica común de los directores generales de las empresas que he entrevistado son, diría, dos características. La primera, que a mí me maravilla, es la sencillez. En una gran mayoría de ellos, si no es que prácticamente en todos, es gente que de una manera muy sencilla hubo de crecer a lo largo del tiempo en sus organizaciones hasta llegar al punto en el que están. Quizá la gente no piensa eso cuando piensa en un director general de una gran corporación, se piensa en personas lejanas y tal. Yo he tenido la fortuna de tener contacto personal con ellos y diría la sencillez siempre aparece como un atributo muy claro. Y en segundo lugar diría la claridad de pensamiento. Y creo que es lo que permite a los personajes dirigir estas grandes corporaciones que encabezan durante muchos años, a veces décadas, y eso ya con el estilo personal de cada quien. Algunos comunican mejor que otros, algunos tienen más estilos exigentes que otros, y eso ya puede variar, pero yo diría sí, la sencillez por un lado y la claridad de pensamiento es lo que generalmente aparece cuando yo observo en mi interlocución diaria a los CEOs de las empresas. Oye, y un poco en línea de lo que estás diciendo, ¿cuál pregunta o cuál respuesta ha sido súper delatora? Que digas, no, güey, esto, wow de pregunta o wow de respuesta con este CEO, que no lo esperabas. Mira, es difícil imaginar o identificar en este instante así, esta respuesta fue, pero te diría que este atributo primero que dije, la sencillez, que fue el primero que me brincó cuando me viste la pregunta, yo creo que te das cuenta de estas características a través de la conversación y aparece de manera muy sutil cuando estás hablando con uno de estos grandes directores generales y dices, este cuate podría estar presumiendo tal o cual cosa y no lo hace. ¿Por qué? Porque generalmente te explican algo de su industria, de su sector, de su empresa o de la problemática que tienen, porque hay veces como periodista pues que tengo que entrevistar a personas que tienen algunos problemas, entonces no te podría decir, esta respuesta fue una que no la olvido por tal cosa. Me acuerdo de muchas características, ahorita me estoy acordando de una que a mí no me gustó, por ejemplo, ¿no? Una respuesta del presidente Petro que entrevisté allá en Davos, en el Foro Económico Mundial, hace ya algún tiempo, cuando empezaba su mandato, y su respuesta me pareció una volada, una cosa que él estaba como soñando o alguna cosa. Yo dije, esto que me está diciendo es irrealizable, porque dijo en ese momento que quería hermanar a todo el continente americano, cuando empezaba su mandato, con un cable subterráneo que generara electricidad desde la Amazonia hasta Alaska. Y dije, realmente estoy escuchando como a un poeta, bueno, suena muy bonito, pero no creo que lo vaya a pasar, y obviamente no ocurrió, ¿no? Bueno, muy revelador. Pero revelador de quién es el personaje político y que te está tratando un poco como de embaucar, ¿no? En esta historia que, bueno, pues los colombianos lo eligieron en su momento. Después ya las cosas han cambiado, pero por lo pronto pues me acordé, de que sí te revela cosas también. Sí, claro. Carlos, tú has sido asistente a
a Davos, sí, ¿no? Que de hecho acaba de terminar, ¿no? ¿Y cómo funciona este foro y qué características vistes en este que acaba de terminar, ¿no? Creo que el tema geopolítico estuvo... Sí, sí, muy fuerte. Difícil. Sí, mira, yo diría que para mí es la experiencia culminante en materia profesional que tengo cada año. Y la fortuna de haber estado ahí 18 años me recuerda que siempre hay gente que toma decisiones de alto calibre, que vale mucho la pena seguir, y el foro permite hablar pues, de temas espinosos, en debates a veces que son álgidos, y con personas que de todo el mundo pues presentan sus argumentos en los paneles y negocian, digamos, también en reuniones bilaterales y tienen encuentros de diferente naturaleza en un espacio que es muy poco común que se replique en otras partes del mundo y en otro momento del año. Porque cuando escuchas que hay cumbre del G7, del G20 y tal, generalmente son cumbres entre los presidentes y nada más. Sí. Y en este caso hay 2.700 personas en Davos cada año, pero son los líderes más importantes de la sociedad civil, del mundo empresarial, del mundo religioso, del mundo artístico, del mundo político, del mundo académico y del mundo periodístico. Como que tenía la idea que era 90%, 100% empresarial. Es muy empresarial, sí hay pero yo te diría, hay 850 CEOs de los 2.700 participantes. Sí, sí. Entonces hay muchísimos periodistas de alto calibre, hay muchísimos académicos de alto calibre también, políticos, ministros y tal. Entonces, eso es lo que lo hace muy rico. Claro. Y funciona de una manera muy selectiva. Hay una cuestión que poca gente conoce, que es el gafete. Para que tú obtengas un gafete, incluso como periodista, como académico y tal, te tienen que invitar, en este argot periodístico decimos, te tienen que invitar a reportear. No puedes inscribirte y decir, yo vengo a cubrir el evento, no te dejan entrar. Y los gafetes son de diferentes colores. Y el color significa que tienes acceso a diferentes partes del centro de congresos. Con ciertos colores hay lugares en donde no puedes caminar. Con otros colores tienes acceso a estas salas, a estas sesiones. Y además, Davos, el lugar, la ciudad, el destino de los Alpes suizos, también lo cierran en gran medida en función de, digamos, el radio que está alrededor del centro de congresos. Hay calles en las que no puedes caminar si no tienes un gafete del foro. Entonces, si vas al supermercado que está del otro lado y tal, y le dices al policía que tiene bloqueada el acceso, quiero ir al supermercado, y está bloqueado, te dice, pues usted no tiene gafete, suba a la montaña, dé la vuelta por allá y luego baje del otro lado, ¿no? Y eso te habla y refleja como esta selectividad que hay, ¿no? Y entonces te digo, los colores te dan acceso a ciertas cosas, otros colores no te dan acceso. Y esta reunión en particular, la de 2026, creo que ha sido pues una de las más, si no es que la más culminante que hemos visto, porque el presidente en funciones de Estados Unidos estuvo ahí, y es la segunda vez que esto ocurre en la historia del foro, que tiene 54, 55 años de existir, y el imán que generó la presencia de Donald Trump con buena parte de su gabinete, con todos los empresarios, fue espectacularmente potente. Yo recuerdo haber estado en el previo, en la antesala del salón de sesiones, 1 hora y media apretujado con otros 1.500 CEOs, periodistas, académicos de Harvard, de MIT, de London School, todos esperando sin movernos a que abriera la puerta del servicio secreto y que abriera la puerta a los organizadores para poder validar nuestro gafete y poder tener acceso a la sala. Wow. Entonces, eso te refleja pues cómo personajes tan importantes esperaron escuchar el discurso de Donald Trump, que fue muy, muy importante, histórico, yo diría. No, la expectativa que estaba generando, ¿no? Sí. Por todos los temas que traía, ¿no? Sí. Con Dinamarca y Groenlandia. Bueno, ahí le reveló al mundo, ahí le dijo al mundo, quiero comprar Dinamarca. Lo dijo, ya lo había mencionado antes y tal, pero se lo dijo ahí a los líderes del mundo en vivo, cara a cara, a los directores de las empresas, líderes de la sociedad civil, académicos. Entonces, fue una revelación muy importante y ahí te diste cuenta, yo creo, quienes vieron esto en la televisión y tal, pues el cariz que tiene este segundo mandato del presidente Donald Trump, que quiere ejercer un cambio fundamental en la geopolítica global para defender la civilización occidental. Entonces creo que es algo histórico, ¿no? Esta reunión. No, súper interesante además. Qué padre que puede estar ahí seguido. Sí. Oye, Carlos, después de haber sido director del MBA en el ITAM, ¿qué crees que es una habilidad que debemos de
pues, de enseñar más a los chavos que están estudiando negocios, que actualmente no se hace. O sea, con toda tu experiencia, ¿dónde crees que estamos fallando con los chavos? Mira, en general a mí me parece que hay una característica del sistema educativo que debe y por naturaleza está ahí, pero a veces parece que se olvida, y es la curiosidad científica por aprender. ¿A qué me refiero? Las universidades por naturaleza tendrían que, digamos, transminar esta curiosidad a los alumnos para cuestionarse temas y aprender de diferentes ópticas y de diferentes perspectivas. Pero me da la impresión que en los últimos 10 años, a veces muchos estudiantes llegan a la universidad ya sabiendo en qué creen, qué piensan, cómo ven el mundo, qué teoría ya compraron sociopolítica, y ya no tienen nada que enseñarles. Entonces van a lo mejor a aprender algunas técnicas por ahí para capacitarse para el sector en el que van a trabajar, pero no necesariamente a absorber, a formarse, a comprender diferentes visiones, ¿no? Y creo que las universidades también se han olvidado de eso a la hora de nada más entrenarlos y capacitarlos para tareas específicas para algún trabajo. Entonces yo creo que nos hemos olvidado de insistir en que el alumnado de 18, 19, 20 años, los que están en la universidad, pues abran su mente, su espacio vital a comprender otras teorías y a ver el mundo diferente, ¿no? Hay mucha gente que llega con prejuicios, pues entonces ¿a qué va? Si es universidad, es universal el conocimiento, tendrías que aprender pues todas estas diferentes ópticas para entonces ya después, cuando concluyes la universidad, irte haciendo una idea de cómo vas a pensar en tu etapa profesional, no desde antes llegar ya prejuiciado al respecto, ¿no? Correcto. Gracias. Carlos, ¿qué historia de resiliencia empresarial te ha marcado más personalmente? Uy, pues esa es una buena pregunta, ¿no? Yo he visto empresas de todos los sectores, de todas las geografías, y podría decirte que yo me maravillo de la actividad empresarial, de los CEOs, de los emprendedores, y he visto cómo se levantan de momentos muy, muy difíciles. Podría decirte quizá que pues no sé, a lo mejor la propia historia mía de mi papá que tenía un pequeño negocio, sí, unifamiliar, me gusta más, ¿no? Pequeñito, sí, que pues yo creo que la pasó duro durante 50 años tuvo una papelería en el centro histórico atrás de la catedral, y creo que pues pasó muchas crisis porque se acordarán cuando éramos niños y antes había crisis en México de manera constante, unas crisis financieras y económicas fuertes. Claro, al final del sexenio. Y todas esas las sobrevivió, ¿no? Pero sí recuerdo cuando yo era niño que las comentaba, hay carestía, hay escasez, no hay dinero circulante, en fin, me acuerdo de esas palabras que decía, pero pues él seguía y hubo un momento donde ya él finalmente ya era mayor y se enfermó y tuvimos que vender esa pequeña papelería, pero sí, las etapas en donde hubo esas crisis y que él disciplinadamente se levantar todos los días, estar allí temprano comprando la mercancía, poniéndola a disposición de los clientes, me parece que pues fue algo muy cercano que yo sí viví en mi niñez y adolescencia. No era para nada un gran negocio, era algo realmente pequeño, pero dices, bueno, por lo menos de cerca vi a alguien que no se rinde cuando hay adversidades y tiene la capacidad de regresar y pues ser resiliente en momentos de dificultad, ¿no? Excelente. Y un poco usando esto que estamos platicando, ¿qué pregunta incómoda se le debería de hacer a todo CEO? De esas incómodas que realmente lo sacan de su, pues sí, ¿no? De su línea, de siempre las mismas respuestas. Yo creo que hay muchas preguntas que los CEOs, a los CEOs no les gusta comunicar mucho públicamente, sí internamente, y quizá ya poniéndome muy duro como periodista, ¿no? Así tratando de meterle el ácido a las entrevistas, pues llegaría yo a preguntarles, ¿por qué le tienes miedo a hablar en público sobre tu negocio? No es una pregunta que yo hago en las entrevistas al aire y tal, pero ahorita que me lo estás preguntando, pues es una pregunta que yo haría hipotéticamente si viera que existe esa oportunidad. Es casi seguro que no la voy a hacer o me voy a ganar enemigos si la hago, y no quiero, ¿no? Quiero obtener información útil para la audiencia en cada entrevista.
pero pues llegándole a la parte un poco más personal ligada a la posición de liderazgo que tienen estos directores, yo creo que no deberían tener miedo a hablar frente al público sobre su negocio y pues me daría curiosidad preguntarles ¿por qué tienes miedo? Yo creo que a muchos de ellos les falta entrenamiento, ¿no? Les falta... Sí. Sí, tienen muchas... Y por eso yo creo que les da miedo. Es curioso, tienen muchas capacidades. Mira, yo creo que, en el fondo, yo creo que mucha gente en México se siente culpable de hacer dinero. Sí, correcto. Entonces, correcto. es muy común que a mí me llegan empresas y me dicen, oye, queremos darte este comunicado de prensa Sí. porque estamos hablando de lo buenos que somos. Por ejemplo, sembramos muchos arbolitos, tenemos esta fundación, apoyamos a este grupo vulnerable, hacemos estas cuestiones muy buenas y eso a mí no me interesa. Como periodista de negocios... Quiero saber cuánto ganas. Exacto, a mí me interesa saber cuánto ganas, por qué haces dinero, a quién se le ocurrió la idea, cómo escalaron el negocio y no lo quieren decir, como que les da pena, culpa. Dar a conocer que hacen millones y que ganan dinero y eso me parece que debería de ser, pues al contrario, un timbre de orgullo, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos sí, y a contagiar un poco este ánimo para los jóvenes, en fin, pero les da un poco de temor, ¿no? Yo quiero revelar estos datos. Y luego es que la gente, pues a veces critica hacer dinero, entonces yo creo que la sociedad también puede llegar a castigar a la gente por esto y quizá por eso se exacerba el temor, ¿no? Para hablar. Sí, el éxito es mal visto. A veces sí, ¿eh? Es diferente. Oye, y para ejercer tu profesión, ¿qué tanto influye para ti tu mundo espiritual, tu mundo religioso? Pues mira, yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, mucho antes de dedicarme al periodismo, porque tardé mucho tiempo en entrarle a esto, aunque después cuando entré rápido, pero me acuerdo que el papá de una compañera, un compañero de la prepa, universidad, me decían, bueno, ¿y tú rezas todos los días? Y yo le decía, pues no, yo la verdad es que no rezo, ¿no? Y esta persona era muy religiosa. Y entonces como que yo sentía la mirada así de juicio, así de reprobatorio. Y la segunda pregunta que me hizo, me dijo, ¿y por qué no rezas, no? Todos los días. Y entonces me salió así como decirle, porque yo considero que toda mi vida es una oración. Pero sabes que no lo pensé, ¿no? Simplemente pues, como que alguien respondió por mí. y me quedé pensando después mucho tiempo en esa respuesta que salió de mí. A este señor se quedó callado, pero sí me quedé pensando en que dije, qué buena idea, esto que dije pues me parece muy bien. Yo creo que todo lo que haga, cuando haga mis estudios universitarios, los concluya, eventualmente cuando hice mi maestría o cuando haga de clases, en fin, y después cuando me convertí en periodista, como que ha sido una constante en mí pensar que todo lo que hago tiene ese componente, el componente espiritual, y creo que me da paz saber que en mi profesión la ejerzo siempre con eso como subtexto fundamental. Pues sí. Y ya tocando temas muy en boga, ¿crees que la inteligencia artificial está cambiando en las empresas más rápido la estrategia o el liderazgo? Tú que conoces tanto y que justamente has estado dentro como de la evolución. Mira, yo creo que va a cambiar las dos cosas. La estrategia yo creo que va a ser radicalmente otra porque vamos a tener con la inteligencia artificial negocios muy alterados, tanto en la operación en cuanto a eficiencia, productividad, como en la creación de nuevos productos, en la innovación. Entonces la estrategia se va a ajustar a las herramientas que están ya entrando en todos los sectores. Y el liderazgo yo creo que hoy está todavía un poco descolocado, como que no saben realmente los directores, es normal, ¿no? Cómo lo van a aprovechar la inteligencia artificial hacia el futuro. Creo que todos saben que deben estar ahí, y las grandes corporaciones ya están en alguna medida automatizando procesos, pero creo que todavía falta, pues digamos que conozcamos en los siguientes 2, 3, 4 años los nuevos atributos del liderazgo ya con la inteligencia artificial embebida en nuestro sistema económico. Creo que tenemos que aprender eso todavía. Igual que en las escuelas, en las universidades, ¿no? Sí, Bien difícil. Sí, muy difícil. Todos saben que hay que entrarle y muchos están entrando bien. Creo que es correcto, adecuado. Pero vaya, es algo tan nuevo y será tan potente que es normal que los liderazgos no sepan bien cómo va a ser
el relacionamiento con los equipos de trabajo, con la gente. Apenas estamos entrando en eso, creo. Carlos, estamos iniciando año, bueno, ya casi estamos en febrero. Sí. ¿Cómo ves tú el panorama económico global, latinoamericano y luego México? Mira, el panorama global, yo creo que lo que yo suelo decir en mis conferencias es que está en disputa el poder económico mundial hoy más que nunca, y diferentes esferas de influencia, con Estados Unidos en América, por ejemplo, con China y su influencia en Asia, Rusia, que quiere ser pues muy influyente en Europa y tal. Eso es lo que está en disputa, y así es como arranco muchas conferencias diciendo: creo que tenemos que comprender que el mundo es ahora multipolar, y tenemos que comprender que un pedacito, así sean décimas o centésimas del pastel, del producto bruto que se genera en el mundo, pues es un paso más de poder que se tiene, y las potencias se están peleando por eso. El orden geopolítico está cambiando radicalmente. En materia regional, digamos, estamos viendo cómo Norteamérica se va aislando, lo cual podría beneficiarnos en el mediano plazo, porque México podría anclarse más a la economía de Estados Unidos, pero nos estamos alejando de otras economías, ¿no? De Asia notoriamente, con los aranceles y tal. Entonces creo que estamos viendo regionalmente también un aislamiento de los bloques paulatino. Y el caso de la economía mexicana me parece que tristemente todavía no resuelve cómo crecer con vigor, porque no ha encontrado el gobierno el adecuado puente para tener el discurso de sus ideas, que muchas veces son de izquierda, en favor de las grandes masas poblacionales y tal, y no ha puenteado adecuadamente este mensaje con un mensaje adecuado para los inversionistas. Yo entiendo que el gobierno se reúne con muchos inversionistas, con muchos empresarios, y muchas veces consiguen buenos acuerdos de inversión, pero en general en el país la percepción no es esa. Entonces creo que tiene que afinar un poco más el mensaje para que lo que escuchan algunos empresarios que de pronto acuden al Palacio Nacional, pues lo sepan también otros miles de empresarios que están en varias partes del país y que no necesariamente acuden al Palacio Nacional. Entonces yo creo que le falta calibrar eso al gobierno, y sería importante que lo haga pronto, porque la economía está estancada y el panorama habla de que todavía no vamos a crecer muy vigorosamente, a lo mejor 1.1, 1.2%, y México desde hace mucho tiempo requiere crecer 3,5, 4% cada año, ¿no? Carlos, pues muchísimas gracias. Ya son 18 minutos, ya casi llegamos a los 20. Gracias pero a ustedes. me encantó la entrevista. Al contrario, tener contigo. Encantado yo de estar con ustedes y les agradezco. Al contrario, gracias a ti, Carlos. Gracias. Amigos de 18 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Amigos de MPI, de Smart Speakers, gracias por estar con nosotros. Si les gusta, por favor, compártanlo y síganos en las redes. Hasta la próxima.